1987-2017. Telecastro, 30 años, a tu lado. El Salón de Celebraciones Palladium dispone de más de 100 platos para confeccionar su menú y de una amplia terraza exterior donde puede celebrar su ceremonia de manera gratuita. Para la barra libre puede quedarse en el salón o elegir entre cualquiera de las 3 salas de nuestro complejo Discoteca EQ. Síganos en Facebook en Salón Palladium. Le esperamos en Ronda Norte número 1 y en Ronda de Jesús número 3. Teléfonos de contacto 696559615 o 622613210. ¿Necesitas una web de calidad? ¿Quieres posicionarte en Internet? ¿O tal vez montar una tienda online? No busques más. Diseño web, diseño gráfico y multimedia en Castro del Río. Lo mejor en marketing y diseño para tu marca o empresa. Fernando Cañete, www.fernandocanete.com. Cocedero de mariscos Espartero. Gambas, langostinos, cigalas, langostas, camarones, cuerpos, buey de mar. ¡Qué ricos! Todo del cocedero de mariscos Espartero de Castro del Río. Langostinos o gambas blanca de Huelva recién cocido. Langostinos tigre, patas medianas, bogavantes, mejillón media concha gallego. Para cualquier tipo de celebración, para las mejores ocasiones, en familia, con los amigos, consuma los productos del cocedero de mariscos Espartero en calle Olivo 23 Bajo de Castro del Río. Con Telecastro, tú te conviertes en el protagonista. Disfrutas de las personas que tienes cerca y acercas a las personas que tienes lejos. Con Telecastro, instalas en tu hogar una ventana al resto del mundo y recibes una atención al cliente cercana y personalizada. Hazte de los tuyos. Hazte de Telecastro. ¿Buscas comprar, alquilar o vender un inmueble en Castro del Río? ¿Quieres encontrar la casa de tus sueños? Entra en perezescribano.net, tu inmobiliaria en Castro del Río. Gestionamos todo tipo de transacciones inmobiliarias. Asesoramiento profesional desde 1998. Encuentra el inmueble que necesitas. perezescribano.net.
Estamos en calle Tercia, número 4. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este tiempo donde la palabra, como debiera ser siempre, sirve para que el contraste de pareceres se desbloquee con el entendimiento. La situación no ha cambiado a mejor desde la última edición de esta tertulia, más al contrario, se enquista cada día más. Se producen acosos en las calles a las fuerzas de seguridad del Estado, estando de paisanos se abduce a los alumnos en colegios sobre la maldad de los españoles. Los mozos de escuadra dan una de cal y una de arena. Abogados independentistas animan a no declarar a los alcaldes citados por la justicia, etc. Mientras tanto, Puigdemont hace un ridículo espantoso. En una entrevista para La Sexta en Salvados con Jordi Évole, y los de la CUP amenazan con tomar los colegios para evitar su cierre el próximo domingo. Lo cierto es que este cuento de la lechera que les están contando a la ciudadanía sobre las bondades de la independencia se les volverá seguro en contra como un boomerang cuando los datos económicos se conozcan. Aprovechando esta situación en Cataluña, la falta de fuerzas de seguridad en Madrid, los radicales de izquierda han convocado una manifestación a la que se suman los antisistemas, y ya sabemos qué ocurre cuando estos salen a la calle. Mientras tanto, Estados Unidos ha expresado su más fuerte apoyo a España como gesto. Trump ha recibido a Rajoy como un amigo especial, deparándole un trato de preferencia. Un gesto que servirá para que otros países hagan piña en este sentido y se pinche el globo sonda que desde Rusia ha intentado aumentar aún más las ilusiones de los que se ven en este episodio como una salida airosa fuera de España. También fuera, Merkel la ha ganado en Alemania, pero el triunfo puede llevar a un callejón muy complicado porque sus posibles socios de gobierno distan bastante de la canciller alemana. Por otra parte, los ultras alemanes han entrado con fuerza en el Parlamento y amenazan con seguir creciendo para volver a la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial. Ante esta situación, cabe preguntarse si la locomotora queda parada y qué puede significar esto para el crecimiento europeo. Por último, España ha certificado el incumplimiento de la acogida de refugiados. El total de los acogidos actualmente es un 14% de la cantidad que se comprometió a realizar. En otro orden de cosas, los municipios andaluces deberán hacer, por ley, planes de accesibilidad para eliminar barreras y evitar que se construya obra nueva no accesible. Viene esto a cuento a la problemática planteada en nuestra localidad, donde se ha metido a trámite el incumplimiento de la norma en la obra de la calle Cordera. Nos acompañan Juan Manuel Cívico, Luis García Torre y Antonio Ángel Herencia. Señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tienen ustedes un cuaderno para seguir si lo desean, y si no, comiencen por donde quieran. Bueno, pues yo sé que ya tengo un poquito de empacho con el asunto catalán, pero en fin, como nobleza obliga, pues tendremos que seguir con esto. Yo hasta ahora hemos estado aquí que si se iba a celebrar, si no se iba a celebrar, si tenía viabilidad o no viabilidad, y yo sí, la verdad es que ahora me da un poco de miedo la cuestión social, cómo se está planteando, y le estoy temiendo un poquito al día después. Me da la sensación de que, sobre todo a la gente joven, que están tomando muchas revoluciones, y no sé qué puede pasar el día después con esta gente ya muy lanzados, y la cantidad de policías que por lo visto que van a mandar allí, que pudiera haber algún tipo de desgracia, que es lo que me parece que están buscando estos individuos que llevan ya tanto tiempo manejando esta perdiz. Y ya antes nos planteábamos si iba a haber o no iba a haber referéndum, y yo creo que no va a haber, pero lo que van a sacar por ahí cajas en las manos, va a ser un referéndum que no va a tener ningún tipo de credibilidad ni nada, pero el referéndum callejero ese va a existir, creo yo.
Este tema ya, la verdad es que se ha repetido tantísimas veces que, bueno, ya no sé ni siquiera qué decir de nuevo con respecto a la situación catalana. Pero pues siempre, simplemente como está la situación, que me ya, parece a mí que siempre, lo que está es bastante peor que estaba. Efectivamente, pero siempre hay algo que decir, efectivamente. Y yo en mi caso, pues, diría que estamos en una situación de verdad que sin sentido, porque el problema real de Cataluña hoy, a día de la fecha, no es precisamente el problema de independencia sí o independencia no. En Cataluña se están aplicando y se han aplicado una serie de políticas que han hecho muchísimo daño social. Es lamentable que las fuerzas de izquierda, que siempre en Cataluña y en el resto del mundo siempre se han caracterizado por la defensa de esos derechos sociales, que en Cataluña y en el resto de España también se están aminorando bastante, pues estén más preocupados precisamente ahora mismo de apoyar a un gobierno compuesto mayoritariamente por fuerzas conservadoras que por defender los derechos sociales de las personas que viven en Cataluña y de todas las clases populares de allí. Dicho eso, yo apuntaría y iría un poco más allá. Supongo que el problema catalán no es un problema que arranque ni ayer, ni en el 2010, como dicen, cuando se impugnó ante el Constitucional el Estatuto catalán. Creo que viene muchísimo más de antes, de esto no se habla, o no se habla muchas veces, pero de aquellos barros de estos lodos. Yo creo que el problema radical de Cataluña es un problema educativo, de odio engendrado, de una dejadez de funciones por parte del gobierno central, que en un momento determinado, cuando se le concedieron tantísimas licencias a las comunidades autónomas en el tema educativo, se permitió que bueno, pues cada comunidad vistiera el muñeco como se le antojara. Y en Cataluña durante 20 años se han estado educando a una gran parte de la población que hoy está en la calle protestando, que no han vivido precisamente ni los principios de la transición ni parte del régimen anterior, pues se han estado educando en un odio contra España, en una política sobre la historia de Cataluña que no se corresponde con la realidad, y todo eso ha ido generando a lo largo de todo ese tiempo un odio visceral hacia todo lo español. España nos roba, pero no les ha robado nunca Pujol. Entonces, pues, de aquellos barros todos estos lodos. ¿Quién es responsable de todo esto? ¿Son los que están ahora en la calle manifestándose? Yo creo que de todo esto hay unos responsables que son los gobiernos catalanes que han aplicado esas políticas demenciales y los gobiernos de la nación que también han permitido que todo esto ocurra en su momento. Llámese el señor Aznar, llámese el señor Felipe González y sucesivamente. Entonces, cuando el señor Zapatero dijo lo que salga del Parlamento será aprobado por mi parte, pues después tuvo la ocurrencia el Partido Popular de impugnarlo. Cuando se impugnaba el Estatuto catalán, se estaba impugnando un estatuto donde se recogían un montón de artículos que decían exactamente lo mismo que en otros, por ejemplo, como el de Andalucía. ¿Por qué se impugna el Estatuto catalán ante el Constitucional y no se impugna el Estatuto andaluz, que conlleva precisamente en este momento ahora mismo quizás medidas más avanzadas y de más liberal, o sea, y de más independencia del gobierno central que el propio Estatuto catalán? Bueno, pues eso ha generado también un caldo de cultivo allí que está alimentando toda esta barbaridad que está ocurriendo en Cataluña, que está llegando el enfrentamiento de familia, el enfrentamiento a una fractura social casi irreconciliable, y bueno, pues decir que es muy lamentable la situación, que es para temer por ello, y que la visita de Rajoy hoy a Norteamérica, a visitar a este personaje, que bueno, otras veces también nos hemos referido a él, que es el presidente Trump, pues no obedece nada más que a un poco de marketing para a lo mejor pues buscar su apoyo, buscar las cámaras, buscar un poco de apoyo mediático, pero detrás de todo esto hay también otra historia también un poco más oscura, más tenebrosa, que casi no sale tampoco a la palestra, que me recuerda a los años aquellos en los que en la época de Ricard d'Estaing tenemos el problema del terrorismo tan acusado de ETA, cuando se fue a desarrollar en España el proyecto de alta velocidad, y mira por dónde, habiendo proyectos que eran económicamente más rentables y técnicamente más viables que los de Alstom, pues fuimos a comprar las máquinas de trenes para la alta velocidad, francesa en este caso. Pues hoy precisamente de lo que no se habla es de los 35 aviones que se han comprado de la serie F-35, que es un modelo súper avanzado estadounidense para la Marina y para la Fuerza Aérea Española. Cuesta cada avioncito la friolera de 200 millones de euros, son 3 versiones distintas, la media. Hay unos que cuestan más y otros que cuestan menos, con un coste de hora por vuelo de 40.000 euros y con unas críticas en el propio Parlamento Congreso estadounidense terribles. AMAR se ha demostrado ya que no es precisamente un arma de vanguardia, porque el propio MiG-35 ruso ya se ha demostrado que va mucho más avanzado y reúne tecnología mucho más avanzada, por lo cual lo hace muy vulnerable. Entonces estamos empleando ahora mismo una cantidad de dinero muy bonito, o sea, importantísimo, que no lo gastamos en otras necesidades que tiene el gobierno español para con su propia población, para ir allí precisamente y hacernos la foto en este momento crucial. Yo creo que Rajoy, donde debería estar en este momento, también es aquí, precisamente tratando de resolver este problema, que es un problema que nos puede traer muchísimos quebraderos de cabeza a partir de la semana que viene a todos los españoles. Perdón por haberme extendido tanto, pero bueno. Sí, sí.
Es difícil decir nuevas cosas sobre esta cuestión. A mí lo que me embarga como a todo es una enorme preocupación. Yo tengo un sentimiento de enorme tristeza con toda la cuestión esta. Oía en un corto unas declaraciones de Felipe González decir que la situación actual es la crisis más grande de los últimos 40 años y lo dice un señor que en el anterior golpe de Estado, porque esto que está ocurriendo ahora es otro golpe de Estado, en el anterior golpe de Estado estuvo en el Congreso de los Diputados en una habitación custodiado por guardias civiles sin saber cuál iba a ser su futuro inmediato. O sea que para que una persona que vivió el golpe de Estado del 81 diga que esta es la situación más grave por la que atraviesa el país, pues realmente la cosa tiene que estar pues muy preocupante. Sobre todo por la escalada de los últimos días. Nosotros estábamos hablando antes de Cataluña pensando que nunca iba a llegar el 1 de octubre. El 1 de octubre lo tenemos aquí ahora a 4 días vista y con unas incertidumbres realmente inquietantes. Yo cuando ahora oigo a tantísima gente hablar del tema y cuando nos llegan mensajes por todos los sitios, algunos más respetuosos que otros, y esta polarización que se está produciendo, no solamente ya en la sociedad catalana, sino en el resto de España. Me acuerdo esta tarde me estaba acordando de los paisajes catalanes. Yo viajo bastante por Cataluña. Me acuerdo de la comarca de la Selva, de la Garrocha, de la ciudad de Gerona, de los paseos por la Costa Brava, de Playa de Aro, del románico catalán en el Pirineo, del Valle de Arán y aquellos maravillosos paisajes de Caneján y de Les. O sea, me acuerdo de Barcelona y de las costas de Salou, de Calafell. Y, oye, se me hace casi increíble porque en todos estos viajes no he encontrado nada más que gente amabilísima. No he notado ninguna animadversión, nadie me ha agredido con ninguna bandera, ni me ha pedido ningún pasaporte, ni ninguna cédula de identidad. Al contrario, eran gente muy amable en un mundo de unos paisajes impresionantemente bellos. A mí que en esta zona haya surgido 2 millones, o los que sean, o 1 millón de personas que se hayan creído, hayan comprado un discurso absolutamente victimista, falso, se me antoja casi imposible de creer. Tengo que oír las manifestaciones que hacen algunos de esos políticos o algunas de las respuestas que dan los propios manifestantes que acuden a estas concentraciones que hay. Es delirante, ¿no? Es delirante. Es como ha calado mensajes que son falsos. No sé, antes hablabas tú del tema de España nos roba. Por Dios, un catalán tiene casi el doble de renta per cápita que un extremeño. Tiene un 60%, un 50% más de renta per cápita que un andaluz. ¿Qué Estado es el que ha maltratado a Cataluña? ¿En qué época? ¿En qué siglo se ha maltratado a Cataluña como región? Los catalanes han sufrido los avatares de la historia de España como lo han sufrido la gente de Castro, o la gente de Porcuna, o la gente de Almendralejo, ¿no? Porque uno no se puede sustraer a la historia de su propio país, ¿no? Y todos hemos sufrido y todos nos hemos alegrado con los éxitos de todos. Este tipo de fractura que se está viviendo, ya os digo, a mí lo que me produce es una enorme tristeza porque no tengo ni idea de lo que va a pasar el día 1, no tengo ni idea de lo que va a pasar el día 2 y quiero creer que la situación sigue siendo reversible y que eso que Juan Manuel ha dicho antes de que eran posturas irreconciliables, pues que se vuelvan reconciliables. Ya sé que, no sé, igual es pedir peras al olmo, ¿no? O pensar en la santidad cuando aquí en la tierra tenemos pocos de santos, ¿no? Pero yo creo que en alguna manera deberá de imperar el sentido común, ¿no? Y el sentido común nos lleva a trabajar todos los días, a luchar por lo que es nuestro, y lo nuestro es el territorio que históricamente ha sido nuestro, ¿no? No me quiero extender en esta primera intervención, pero nosotros somos un país increíble. Nos visitan, no sé, 70 millones de personas este año, ¿no? Un país que a duras penas y con mucho sacrificio está saliendo de una importantísima crisis económica. ¿Qué sería de este país si en lugar de perder tanto tiempo, tanto dinero, tantos esfuerzos en este tipo de cuestiones, se dedicaran todos nuestros dirigentes a pensar en cómo mejorar? Seríamos la repera. Porque es que últimamente, en el último año, aquí de lo único que se habla es de esta cuestión, que es importantísima, por supuesto, y que habrá que solucionar, ¿no? Porque claro, si alguien se piensa que el Estado
no sé, Puigdemont, este caballero puede proclamar unilateralmente la independencia el día 1 o el día 2 y que el Estado debe decir, bueno, pues gracias, hasta luego, buenas tardes, ya nos veremos en Madrid. Es absurdo, ¿no? Eso no va a ocurrir de ninguna de las maneras, en ninguno de los escenarios. Yo decía en la intervención que posiblemente el día 2, el día 3, el día 4, en fin, después del día 1, tienen que darse cuenta a estas personas, sobre todo aquellos que están mandando. Fíjense ustedes qué simple es lo que está ocurriendo ya, ¿no? Que más pidiendo dinero para pagar su fianza, pero mucho más voy. Cuando se le explique realmente el entramado económico donde se está montando esta comunidad autónoma española, que por sí sola no puede salir en ningún lado, pero lo peor es que nos está arrastrando al resto de España para pagar una deuda prácticamente inasumible. Eso es lo que tienen que entender y tienen que explicar, que en ningún caso lo están haciendo. Pero yo ya he hecho hincapié en esta misma mesa, en esta cuestión de la economía. Es que nosotros nos equivocamos y reducimos esto a términos económicos. Bueno, pero es una parte importante. Pero Antonio, esto va mucho más allá. Ya, por supuesto. El discurso económico no te lo va a comprar nadie. Este es un problema de sentimientos. Hay gente que ha volcado toda su pasión en la creencia de que desconectados del resto de España van a tener una situación idílica. Y eso es un sentimiento que se ha fabricado allí, como antes se decía aquí en la mesa, durante los últimos años, pero ese sentimiento ha crecido porque no existía otro sentimiento. En estos territorios hay una dejación total de la función del Estado. El Estado no existe, y si existe es para recaudar impuestos vía la agencia tributaria. Esa dejación, eso habrá que corregirlo en algún momento, habrá que replantearse esta situación, porque no lo sé, hay gente que aboga por efectivamente, es cuestión de dinero, es cuestión de darle más dinero. Bueno, dentro de un año tenemos otra vez otro sitio montado bajo cualquier excusa posible, ¿no? Sí, es que sí o sí, hasta ahora mismo se ha movido así, pidiendo más dinero, se la daba. Ahora quiero destrozar la forma de financiación, se ha cambiado otras veces, se le ha dado más tanto por ciento y no tiene. Y por supuesto hemos visto que se ha agudizado, independiente del sentimiento catalán. Sabemos cómo ha venido desde arriba, ha venido empujado por de arriba, no ha sido una cosa piramidal, desde la punta de la pirámide a la base. Claro, la base se lo ha tragado porque han estado, por el error que ha habido de concederle tanto de eso en el sistema educativo, pues resulta de que han estado ahí almacenando. El sistema educativo está en teoría bajo la supervisión de la Inspección General del Estado. Pero se ha dejado. Sí, lo que ha habido, ha habido una dejación absoluta de función. Bien, está complicado. El pasado martes, recuerden que intentábamos hablar con Tarrasa, con Juan Carpio, y la tecnología nos jugó una mala pasada. Vamos a ver si ahora sí es posible tenerlo con nosotros. Juan Carpio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Ahora sí. Buenas tardes. Pues desde Tarrasa, ¿cómo se está viviendo esta situación? ¿Cómo se vive desde el punto de vista independentista y desde el punto de vista de aquellos que posiblemente, teniendo ganas de explicar lo que ocurre o con ese derecho a decidir que dicen, en ningún caso están de acuerdo con ella? Bien, pues evidentemente aquí hay la sociedad está totalmente dividida, eso es una realidad. Hay una parte de la sociedad que es muy activa, que es la que está pues junto al gobierno, a las asociaciones, que en cierta manera pues todas tienen ayuda de la Generalitat para poder subsistir y demás. Estos son los que están manteniendo el nivel de crispación en la calle a los niveles que está. Y luego hay otra sociedad que somos nosotros, que no por ser así pues más tranquilos, no estamos sufriendo las circunstancias. Obviamente estamos preocupados, pero como quiera que tampoco tenemos muchas opciones para poder solucionar nada, pues estamos pues a la expectativa, viendo a ver qué pasa y demás, porque yo particularmente creo que todos estos problemas los tiene que solucionar evidentemente el gobierno central. No creo que sea cuestión de que también nosotros salgamos con banderas nuestras de española a pelearnos con los otros que están con las banderas independentistas, ni mucho menos, Pero yo particularmente, si es que, en fin, puedo opinar en este sentido, creo que sí. Creo que es que esto es un problema que nos viene ya de hace muchísimo tiempo. Ha habido muchísima permisividad
sea, muchísima. Aquí todos los gobiernos, desde que hay democracia, como han necesitado siempre a los nacionalistas vascos y catalanes para poder gobernar, pues han mirado para otro lado con una desfachatez en fin, exageradísima. Y han permitido aquí que los nacionalistas hagan prácticamente lo que le den la gana. Estaba oyendo algo de la educación. Obviamente aquí cuando en los años 80 y poco se hizo la inmersión lingüística, porque interesaba a los gobiernos de España pues el apoyo que le estaba dando Convergencia y Unión, y se permitió esa inmersión lingüística sin que posteriormente los inspectores vigilasen qué se estaba haciendo, pues se permitió que el adoctrinamiento en las escuelas, no en todas, ¿no?, afortunadamente, pero en la gran mayoría el adoctrinamiento fue bestial, ¿no? Y de hecho, pues ya veis las juventudes van por ahí por las manifestaciones, casi todas con bandera independentista y demás, es lo que se les ha educado. Lo siguen haciendo, Juan, tengo entendido que sigue existiendo ese, bueno, como si fuesen las Escastolas en su momento sí, pero en mira, Euskadi. Luis, precisamente el año en que se instauró la inmersión lingüística, yo estaba de presidente de la Asociación de Padres de un colegio donde estaban mis hijos. Y el director de ese colegio, porque era colegio, no era muy pequeño, el director de ese instituto es una de las personas que ahora está dirigiendo la CUP aquí en Tarrasa, es decir, la mentalidad de este señor y sus afanes de adoctrinamiento, pues imagínate cómo los debía de tener. Esto, si una vez que se instauró el régimen de dimensión lingüística, que en principio iba dirigido para que todos los niños hablasen el catalán y hablasen el castellano, con una sola lectiva destinada al catalán, otras tantas otras tal al castellano, si los inspectores hubiesen vigilado el cumplimiento de esto, pues tampoco hubiese pasado nada, pero si es que no vigilaron nada. En el momento en que personajes como el director de este colegio, que es de la CUP, ya te digo, era el que podía hacer y deshacer, pues imagínate el uso que hizo de ese poder que le dio el gobierno central, un uso que ahora estamos pagando las consecuencias. Y se sigue haciendo y siguen sin hacer nada los inspectores escolares que van por las actas. Yo particularmente les enseñé muchísimas actas de reuniones que hacíamos, que veíamos la desviación que ya se hacía hacia un dogmatismo que no era el de la enseñanza precisamente. Pero Juan, en este momento, ¿cómo es la convivencia? En este momento la convivencia es de, digamos, nos estamos observando. Y hay una parte grande de la sociedad, porque no olvides que el independentismo tampoco está... lo único que tiene es todos los resortes mediáticos y publicitarios y los está poniendo a tope en funcionamiento. Pero la sociedad en Cataluña no es totalmente independentista, ni muchísimo menos. Las elecciones que se hicieron las últimas, los independentistas que iban a las elecciones con la consigna de proclamar la independencia, que además se asociaron, que era republicano y Convergencia y Unión, fundaron Junts por Sí, para con eso tener más votos favoreciéndose de la ley OMS, cosa que no tuvieron porque tuvieron menos votos, sacaron 47 y algo por ciento de la gente que fue a votar partidaria a la independencia, no sacaron mal. Lo que ocurre es que ese 47% favorecido por la ley OMS y apoyado por la CUP, porque no tenían suficiente ni siquiera con la ley OMS, están apoyados por la CUP, por los que mandan, y son los que hacen todo lo que les anda la gana, porque el gobierno central se lo está permitiendo, ni más ni menos. Entonces, te escuchan Antonio Ángel Herencia, Juan Sivi, como hemos dicho, Luis García Torres. Señores, cuando ustedes quieran, compartan opinión. Juan lleva razón bastante en esto de cómo se fueron preparando los colegios, porque a mí me pilló allí dando clase el año 77. ¿Eres Luis? Sí, soy Luis, claro. Y la verdad es que estuvieron metiéndose a trabajar primero gratuitamente en los colegios, y después, claro, le fueron haciendo contratos y metiéndose todo este tipo de personas. Yo recuerdo cuando íbamos en asambleas, porque tuvimos unas huelgas importantes allí de interinos, yo ahí fui como interino, y estos manipulaban, ya se estaban metiendo en
en las asambleas, cuando había que pedir, oye, no pedir tal sitio que tenemos equipo pedagógico y tal y cual, en fin, que fueron, ya se fue metiendo un poquito bastante el catalán, incluso en los claustros teníamos problemas. Yo me recuerdo que, vamos, yo fui en abril del 77, estuve 2 meses, y cuando fui en septiembre al siguiente curso, que fui al mismo colegio, la señora que yo había estado sustituyendo, recuerdo que un maestro, un compañero de aquí, de un pueblo de al lado, de Villa del Río, para más señas, le dijo que, bueno, que yo era castellano parlante, y saltó diciendo, bueno, pues que aprenda. Sí. Afortunadamente yo había aprendido bastante, incluso tuve que corregirla, porque de hecho cuando fui allí pues empecé a estudiar catalán. Yo no sé si me podía venir, no me podía venir, y es lógico que lo mismo que cuando estuve en Alemania intenté aprender alemán, pues allí el catalán, ¿no? Pero ya había ese tipo de problemas, y se estaban preparando un poquito, que ya claro, cuando fueron preparando la inversión lingüística, y tenían que tener los colegios preparados para tal efecto. Y ya de por sí a mí me extrañó mucho el poder que tenían aquí los inspectores, y antes de todo eso ya allí la verdad que un inspector no tenía, no se tenía en los colegios ese miedo. Yo recuerdo de que llegó un inspector y le echó a un maestro la mano por lo alto, y le dice que pasando el tiempo yo me quedé frío. Yo veía aquí el miedo que le tenía a algunos inspectores en esta zona, y aquello me impactó mucho. Así que no me extraña en absoluto lo que tú has comentado al respecto. No, si es que, tú imagínate 7 u 8 años después, cuando ya se hizo la inmersión lingüística, como estaba hablando del 77, que todavía, pues, la democracia acababa de nacer, la Constitución todavía no había nacido. Fue la primera elección allí. Era el principio, pues posteriormente esto se fue agrandando, con un agravante muy importante. Mi hijo es profesor, y hay un agravante muy importante. Los que manejan los trabajos son ellos, y en cuanto hay una persona docente que se le pueda ver un poco el matiz de no ser completamente independentista y demás, ese no entra a trabajar. Pero eso sí de claro, pues lo hemos visto ahora con las últimas remodelaciones del gobierno de la Generalitat. A todo el que no es un fanático independentista empedernido lo han hecho afuera. O sea. Tú conoces a Nico, ¿no? Nicolás Doncé, ¿no? Sí. De Castro. Eso estuvo allí de maestro de matemáticas, bueno, hizo la oposición por matemáticas, estuvo muchísimos años. Como se negó a dar las clases en catalán y eso, allí lo arrinconaron hasta que se vino para aquí, para Córdoba. Y una anécdota simplemente, después ya seguimos con el tema, una anécdota, cuando hacíamos una reunión, yo como presidente de la asociación de padres, evidentemente, habían algunos maestros que no querían hacerlo en castellano, y yo vivo en un barrio que está en Inglada, que aquí pues el 80% o más somos descendientes de andaluces, y por ejemplo mi madre murió, la pobre, pero bueno, mi suegra y mis tías y tal no saben hablar catalán. Entonces cuando iban a la reunión, yo les decía a los maestros que tengamos la deferencia, ya que el castellano lo conocemos los dos bandos, y habían algunos que no lo hacían, nada. ¿Yo qué hacía? Que por eso me enfrentaba muchas veces con ellos. Paraba la reunión y decía, oye, ahora voy a hacer yo la traducción. Decía la traducción e interrumpía constantemente el tema, pero en una situación que no era agradable. Y de hecho yo a los 2 años saqué a mi hijo del colegio, y lo llevé a un colegio de pago. Y digo, mira, yo era completamente contrario al colegio de pago, que no quiere decir que no fuese en catalán también, pero por lo menos lo cogía yo. Pero yo lo que no quería en un colegio enfrente de mi casa, que se impusiese en una zona donde todos éramos castellanos parlantes, o casi todos, que se impusiese con esa velocidad el tema de la lengua, y de ahí vienen muchísimos problemas. Oye, ¿hicieron ahí los claustros de profesores ampliados? Es decir, que había claustros que se metían padres en el claustro de profesores. Bueno, yo en los años que estuve aquí, que estuve 2 años o 3, porque después ya me llevé mi hijo, y ya en los colegios que participaron yo ya no quise entrar, porque bueno, también tenía trabajo y demás, pero creo que sí, que hubo ya de entrada aquí yo asistía a muchos claustros también, Yo no sé si es eso como tú... Sí, yo he estado en colegio, bueno, eso me pasó en Valencia, desde luego, pero con la intención de intimidad, claro, como tú estás diciendo. Claro, yo sí que asistía, o sea que posiblemente esa figura que tú detallas pues fuese esta, pero yo asistía con naturalidad porque es lo que había, ¿no? Pero bueno, es que además de todo esto, es que viene en todo lo que es la sociedad. Aquí los que no abrazan el independentismo no tienen nada que hacer en casi, porque todos los estamentos que dan trabajo y demás los controla la Generalitat. Lo que no controla la Generalitat son los trabajos
más secundarios, de fábrica o de transportista o de cosas de estas, pero los trabajos un poquitín... Sí, lo que hacían antes los recién llegados, ¿no? Exactamente, eso no los controlan, pero nosotros afortunadamente en nuestra sociedad hemos podido dar a nuestros hijos unos estudios que nuestros padres no pudieron darnos a nosotros lo hemos podido dar a nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos tienen afortunadamente muchísimo, tienen una preparación, carreras y tal igual, y si no están en ese ambiente, sencillamente que no trabajan, más ahora con la precariedad que hay, que a nadie lo hacen fijo en ningún lado. Imagínate tú que se te nota que no eres independentista, es que te echan a la calle pero sin ningún... Como una rata. Duda. Bueno, Juan, yo soy Juan Manuel Cívico. Hola. Aquí desde tu tierra también, bueno pues... Mi tierra que además yo soy un castreño que orgullosamente va por ahí por todos los sitios defendiendo Castro y también me considero catalán. Pues llevo aquí muchísimos años. Yo aprendí catalán voluntariamente, como decía Luis, porque estuve 2 años en Francia, que es la primera emigración que hice, y yo, para mi satisfacción y para mi formación, yo sabía que tenía que aprender el idioma para poder integrarme perfectamente y disfrutar de las cosas que yo había. Por supuesto. Y yo mismo hice aquí en Cataluña. Y es una actitud muy acertada por tu parte, desde mi punto de vista y aquí en la distancia, pero me alegra coincidir contigo bastante, digamos, un poco en el eje de toda tu intervención, porque... Bueno, está hablando de lo que es la división de la sociedad que se produce ahí, con una parte de la misma subvencionada con dinero público que se muestra muy activa, por eso precisamente, porque le dan esa gasolina para que tenga mucha actividad, bueno, le cuesta poco. Precisamente el 35% de flanos nos hemos comido aquí en Cataluña. Efectivamente. Y bueno, pues... autonómica, es decir, que aquí están gastando dinero a mansalva y desde Madrid pues se lo van dando, bueno, digamos así, hasta donde llegamos. Esa otra parte de la sociedad catalana que, digamos, entre comillas, se muestra o podemos observar también desde la distancia, que está más pasiva, que no se ve en la calle con las banderas contrarias, yo creo que podemos albergar desde el resto de España bastante esperanza en ella para que suponga un poco de equilibrio en la situación catalana en este momento, y poco a poco pues yo creo que se puede llegar a una situación de entendimiento a partir del día 1, porque ya prácticamente ese día 1 de octubre lo tenemos encima de la mesa, el choque de trenes está casi a punto de producirse. Desde mi punto de vista, lo que yo creo, visto desde aquí, desde la distancia y tratando de ser lo más objetivo posible, es que creo que a partir del día 1 ni los dirigentes políticos que ahora mismo presiden la Generalitat, ni los que presiden el Gobierno de España, creo que son los actores adecuados para sacarnos de este embrollo en el que ellos precisamente nos han metido a toda la sociedad española. Yo no sé, desde ahí, si tú observas la situación de un modo parecido. Es así como tú estás diciendo. Aquí y nosotros tenemos un problema aquí los catalanes. Tenemos un problema. El que nos tiene que defender es el gobierno que actualmente lo sustenta el Partido Popular, y que el Partido Popular aquí de credibilidad pues no tiene ninguna. De hecho no tiene ningún alcalde, tiene 11 concejales, en las elecciones sacan un resultado casi residual, por lo tanto nosotros que no tienen fuerza moral para defendernos, porque el pueblo catalán no se la da, el pueblo catalán se la da porque no comparte pues todo lo que está pasando, y etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a un gobierno independentista que con el dinero que pagamos, el 100% de la sociedad catalana, está trabajando solamente para un 50%. Entonces nos vemos un poquitín desamparados. Y por eso quizás todavía no hayamos salido con fuerza. Yo colaboro mucho con la Sociedad Civil Catalana, que es otra de las entidades que defienden el español, digamos, el gobierno, el trato con el gobierno central. Y ahora hay mucho movimiento. Lo que ocurre es que esto no se está viendo por allí prácticamente, porque las televisiones, si os fijáis, sí, las televisiones que más están diciendo son las privadas, la televisión, la TV1 y demás prácticamente no están. La TV3 es un desastre, está 24 horas continuamente machacando, como si estuviésemos en guerra. Una emisora de radio, el RAC Català, o sí, una de estas, la que lo lleva, la Terriba, que había sido, la Montse Terriba, que había sido Mónica Terriba, que había sido directora de todas las televisiones de aquí de Cataluña, muy bien pagada, dicen que gana 200, 300.000 euros, estaba radiando en directo y pidiendo a los taxistas y a la gente de la calle que delatasen los movimientos de los policías y de los guardias civiles, por donde iban, tal y cual, como si estuviésemos en una guerra. Es decir, que esto y nosotros el tema de la cuestión, que ahora esta asociación, la Sociedad Civil Catalana, está, y no se ve en las televisiones porque no lo anuncian, pero se está posicionando y está saliendo a la calle, y cada vez hay más gente defendiendo pues el querer ser catalán, pero dentro de
dentro de España. Pero es que yo muchas veces con los independentistas, que aquí evidentemente hay muchos, y les digo, pero vosotros analizáis la historia y a ver, yo no soy historiador, pero bueno, soy una persona que ha vivido ya muchos años. ¿En qué época de la sociedad de los 2000 años atrás, tira cuando quiera, cuándo hemos conseguido tanto progreso, tanto bienestar social, que estos 70 o 80 años desde que en Europa nos dejamos de pelear entre los franceses, los alemanes, los ingleses, los españoles? Nunca se ha conseguido el progreso que hay ahora, que vivimos todos bien y demás. Pues, puñeta, si ahora vamos a dividir otra vez la sociedad y volvemos a la Edad Media, en la que en Europa posiblemente podrían haber 300 estados, porque en el momento que Cataluña consiga la independencia, anda que van a tardar en ir detrás todas las comunidades que hay en Francia o en España, además, no van a tardar ni 2 días. ¿Y qué vamos ahora a tener otros 300 estados? Digo, si después... Hablabas, Juan, hablabas de historia. Pues un profesor de historia tenemos aquí sentado y me imagino que podrá darte alguna que otra respuesta a esa incógnita que acaba de decir Antonio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Soy Antonio Herencia, un saludo desde tu pueblo. Un saludo. En fin, sí, lo que acabas de decir es cierto. La historia es la que es, otra cosa es la manipulación que se haga con distintos intereses por los bandos, ¿no? Eso es así. Yo siguiendo al hilo de lo que estabas comentando en los medios de comunicación, me estaba acordando que tengo un amigo íntimo en Barcelona, al que he llamado estos días en reiteradas ocasiones para ver un poco cómo estaba el ambiente, y este hombre me decía que la normalidad no sale en televisión, obviamente no es noticia, pero me comentaba que en las mismas espaldas de las calles adyacentes a donde estaban produciendo estas concentraciones y estos tumultos, la gente estaba en la cafetería sentada y la vida era absolutamente normal, ¿no? Y entonces desde esta opinión también le quitaba bastante hierro, claro. Lo que pasa es que vemos lo que vemos, ¿no? Y al final acaban incendiando la sociedad, ¿no? Luis el otro día me llamó un momento, tuvimos un comentario muy breve y se lo decía perfectamente. Nosotros aquí vivimos nuestra vida completamente. Yo esta mañana me he ido a andar con mis compañeros, nos hemos andado nuestros 14 o 15 kilómetros por la montaña, nos hemos almorzado juntos y tal, y la vida es completamente normal. Es más, yo creo que están más preocupados porque quizá la utilización mediática que está haciendo el separatismo es más grande que la que hacen los otros. Me llaman mis amigos de Castro, que tengo unos amigos que tengo, pues, bueno, un poco más de amistad con vosotros porque conmigo más, ¿no? Y me llaman, oye, pero ¿qué vais a hacer? Y tal y cual. Digo, aquí no estamos haciendo nada, y aquí es un foco muy visualizado en zonas muy concretas, que lo están manejando la ANC, la Asociación Nacional Catalana, y Omnicultural, que viven de eso, y están preparados para hacer eso, pero el resto de la sociedad vivimos completamente feliz, nada más que con preocupación, obviamente. Lógicamente sí tenemos, porque no sabemos lo que puede pasar, porque ahora mismo ya se está diciendo que están viniendo 8 o 10 autobuses del País Vasco cargados de Cabe Barroque, de toda esta gente. Esos no son angelitos de la caridad. Y los sistemas que van a venir de Italia, de Francia y esto van a ser poco, porque Barcelona parece que tiene un poco de atracción de toda esta gente. Entonces lo que pueda pasar aquí está por ver, ¿no? Pero que evidentemente aquí hay suficiente materia combustible para que esto arda, también es verdad, pero bueno, cuando eso llegue actuaremos. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a estar más preocupados de lo que hace falta, ¿no? Claro que sí, esperemos que haya sensatez y sentido común en todos. En eso coincidimos. Esperemos que sí, pero os voy a decir una cosa también, y esto es una inquietud que tenemos mucha gente desde aquí, es que este problema se tiene que solucionar una vez por todas. Si ahora entran los políticos, oía a Pedro Sánchez, que no es santo tampoco de mi devoción, ni siquiera el Rajoy tampoco, ese es mi problema, que no sé dónde mi problema, que no sé dónde puede. Si miro a la derecha, mal, y si miro a la izquierda, peor. Bueno, ahí tenemos a Ciudadanos que algo está haciendo, pero también son tan poquillos que no tienen la colaboración suficiente de gente, tampoco pueden hacer muchísimas cosas. Pero el problema es que no sabes dónde ir a mirar, y estás aquí pues impasible viendo a ver qué pasa, y evidentemente llega el momento pues tendremos que reaccionar y tal, ¿no? Pero vuelto al principio de mi intervención, ¿qué hacemos? ¿Movemos la bandera y nos liamos a palo todos? ¿Qué se ve? Bueno, eso es lo que quisieran más de uno, Juan. Entonces yo creo que no deberíamos caer en ese error. Esto es un problema que tienen que solucionar los políticos, que son los que lo han creado, y si no lo solucionan ahora, dentro de 2 años volveremos a estar igual. Si ya tuvieron un 9N,
y no hay ningún político del gobierno que salga diciendo qué pasó en ese 9N, pues lo podían publicitar. Ya tuvimos un 9N y fue a votar un 30 y pico % de la población. Un 9N que es lo mismo que un 1O, fue un referéndum de esto. Aquel tuvo más libertad incluso porque el gobierno no se opuso tanto como se está oponiendo en este. Aquel porque quiso votar, los colegios abrieron con normalidad y tal y cual, y consiguió pues 1.800.000 y pico votos para el sí, no llegó a 1.900.000, y hubiera un colegio electoral que estuviera abierto 20 y pico de días, y el censo que hizo el Artur Mas en aquella fecha metió a los chavales hasta de 16 años, migrantes, metió a todo el mundo el censo, que normalmente son 5 millones y pico, aquí en Cataluña en aquella ocasión llegaba a los 6 millones y medio, algo así, y de esos 6 millones y medio sacaron 1.900.000 votos escasos, o sea que no hay más independentistas, las mismas cifras que da ANC de los diferentes diadas que han hecho, la más participativa, que fue la del 2012 o 2013, no recuerdo, pero más o menos uno de esos 2 años, que fue la famosa de los 2 millones, que la gente se cogió de la mano desde el Pirineo hasta Castellón y atravesó toda Cataluña, cogió de la mano y tal y cual, 2 millones, bueno, pues las últimas han sido de 1 millón, y el hace que cada vez son más. Bueno, pues si cada vez son más y de 2 millones han pasado a 1 millón. Bueno, queríamos, Juan Carpio, queríamos saber cómo estaba, nos preocupa la convivencia, qué duda cabe, ahí en Barcelona, y lo que queríamos saber de propia mano, de la primera mano, como es la tuya, cómo estaba realmente. Ya más o menos nos hacemos una idea, y lo que sí queremos es que el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y todo lo demás venga precedido de ese diálogo que todo el mundo pide y que ojalá llegue cuanto antes. Yo también abogo por eso. Muchísimas gracias por responder a esta llamada, y desde luego vamos a seguir haciéndolo cada vez que veamos que hay algo de interés con respecto a este tema u otro que nos pueda interesar en esta localidad. Gracias, Juan. Muchas gracias. Un abrazo. A los amigos ahí presentes y al resto de los castreños que han podido oír por la radio. Un abrazo, encantado de haberte oído. Vemos, Un abrazo, Juan. Un abrazo. Gracias. Venga, adiós. Ha sido un poco ilustrativo y puede que nos dé un poco de tranquilidad, no sé si... No, yo decía, este hombre vive en Barcelona, vive en el barrio de Barcelona, y me aseguraba, bueno, que es verdad que hay gente aquí, hay gente allí, pero oye, que justamente en las paradas de esa calle, la gente pasa por esa calle y aparentemente es toda tranquilidad y normalidad. Están en la terraza tomando el café, otros están comprando, en fin, como si el asunto no fuera con ellos. Lo que pasa es que, como ha dicho Juan, ciertamente hay materia combustible, entonces puede pasar cualquier cosa. Si además consiguen atraer allí a lo mejor de cada barrio, de italianos, franceses y sus amigos de la calle Borroca Vasca, pues entonces el resultado puede ser imprevisible. El temor que yo he dicho al principio, lo del día después, es lo que puede pasar, con las cosas muy revolucionarias. Y encima yo no me acordaba de eso, yo sabía que si había oído lo de la calle Borroca, pero claro, también están los antisistemas internacionales que de eso las pueden liar todavía más pardas. Ahora mismo... y en el sentido ese que de lo que nos ha estado contando aquí Juan, pero resulta de que yo lo mencioné el martes pasado, que tú no estabas aquí, en ese sentido, lo mismo que nos está contando este amigo, una prima hermana mía pues me apuntaba en lo mismo, que mucha gente que están ahí lo que están ellos y punto, y como nadie les para los pies. Al hilo de lo que se puede entender por la intervención de Juan, lo que se deja un poco entrever en su intervención y por lo que nosotros también desde aquí percibimos, yo me pregunto, ¿tan difícil sería, tanto riesgo existe con darle de verdad mediante un referéndum bastado como Dios manda, como aquí se hizo también cuando se obtuvo la autonomía por la vía del 151 al pueblo catalán para que se renuncie? Porque yo creo que cuanto más tiempo se tarde en hacer eso, que al final habrá que hacerlo, mucho peor para los intereses de la gran comunidad española. Por eso, porque se van enconando más las posturas, cada vez se va echando más gasolina al fuego y pueden salir las cosas pues por donde ni siquiera se sabe. Pero yo creo que a raíz de lo que dice Juan, que parece ser que allí una grandísima parte de la sociedad, aunque parece pasiva, pero está ahí y que no apuesta por estas tesis independentistas, que además hace 10 años eran muchísimos menos, ya vemos que cuando va pasando el tiempo van aumentando, por lo menos están ahí en un nivel, a lo mejor no suben más, pero bueno, están en un nivel ya importante. Yo creo que no habría que tenerle miedo y apagar esto ya definitivamente para el resto de la historia, es decir, un referéndum se pacta y con lo que salga de ahí,
Pues yo creo que la unidad española está garantizada, no hay por qué temer por la divisibilidad del país. Yo creo que a eso no se va a llegar, pero sí es verdad que cuanto más lo ocultas, cuanto más le restas la posibilidad de hacerlo, más gasolina le estás dando a estos señores que están incendiando con promesas falsas la situación en Cataluña. Donde se ha dado esto, te lo dije el otro día, te lo voy a repetir ahora, dentro de 4 o 5 años estamos lo mismo, y resulta que te lo piden los vascos, después te lo pide eso, y estamos aquí de baile cachondeo todo el tiempo. ¿Y cuándo se trabaja? ¿Y trabajando cuándo? Digo yo. Para empezar había que cambiar la ley. La ley tiene un mecanismo para poder cambiarse. Se puede cambiar la ley si cuenta con el consenso suficiente y con el apoyo de los españoles. Se puede cambiar. Pero por otra parte, a esta gente lo del referéndum es una tapadera. El presidente del gobierno catalán ha dicho en repetidas ocasiones que independientemente del porcentaje del resultado que sacaran en ese pretendido referéndum, ellos iban a proclamar la independencia de Cataluña. Bueno, eso está fuera de la ley, por supuesto, se cae. Sí, no, lo que te quiero decir es que en el año 78 se hizo un enorme esfuerzo. Nosotros veníamos de una larguísima tradición del siglo XIX y siglo XX de Estado central, de una organización copiada de la administración francesa, y se hace un tremendo esfuerzo en el año 78. La Constitución del 78 es un intento serio y definitivo de integrar las distintas sensibilidades que había en la península. El PNV ni siquiera él defendió la abstención en la Constitución del 78. En Cataluña fue más votada que en Córdoba, por ejemplo, a título anecdótico. Lo que valía en el año 78 no vale en el año 2017. No, lleva sin valer del año 2000. Les ha valido pues 30 y tantos años mientras está preparando esta sociedad que nos estaba contando Juan. Porque no se ha hecho una vigilancia efectiva tampoco desde el gobierno central y se ha dejado hacer hasta llegar a esos extremos de marginalidad que sufre una parte de la población porque no se declaran abiertamente independientes. No, que sufre la mayor parte de la población. A eso me refiero. La mayor parte de la población. Pero entonces, si esa realidad tal cual como nos las ha contado, de verdad, eso no se puede seguir permitiendo ni un día más. Y los responsables tienen nombre y apellido. Eso se está permitiendo desde el año 77 que está hablando Juan. Nosotros, somos el único país del mundo que multa a los tenderos por poner el letrero de la tienda en el idioma oficial del Estado. Es una barbaridad. Pero bueno, se ha ido permitiendo eso, se ha ido permitiendo que las sentencias del Tribunal Supremo fueran como papel mojado, y entonces aquello ha surgido así un estado paralelo que cuando llega el momento de parar los pies se sorprenden. Claro. Oye, no, si más que se ponen en plan de víctimas. Pero es que hay que ver, hay que ver lo que estás haciendo. Es que resulta de que el Estado no lo ha defendido. El Estado lo está ahora mismo el PP. Entonces, estos que no son independentistas, pues no lo votan porque como resulta que no me defienden ni me sirve para nada, pues ¿cómo te voy a votar? Entonces, y siguen ganando. Pero yo también dejaría una pregunta sobre la mesa. A vosotros nos da la sensación también que todo esto, que es peligrosísimo, desde luego lo que voy a decir, desde luego, si es verdad que esto estuviese ocurriendo, ¿no pudiera ser que nos estén llevando al borde del precipicio dos partidos que están corrompidos, que están corroídos por la corrupción tanto en Cataluña como en Madrid, y con esta historia de Cataluña estén tapando precisamente todos los casos de corrupción enorme que se estaban viendo y de los cuales no se habla ahora en España para nada? Esto es muy grave, para pensar pero no te puedes saltar tú la ley. Pregunto, yo planteo esa pregunta. No sería posible pensar porque, bueno, sabemos que en modo de estas circunstancias hay que cambiar la ley, como ha dicho Antonio antes. Señores, que el tiempo se nos marcha, lamentablemente tenemos que irnos. Un placer haber estado con todos ustedes, Antonio Ángel, bienvenido de nuevo a este tiempo y a esta casa que es la tuya. Señores, nos volvemos a encontrar con todos ustedes el próximo martes. Ya estaremos en el día después, o mejor, 2 días después de haber votado, o lo que quiera que sea, que vayan a hacer en Cataluña. Habrá que volver a hablar, indudablemente. Sí, sintiéndolo mucho. 2 días tiene más hervor. Sintiéndolo mucho, habrá que seguir hablando de esta cosa. Así que si tienen paciencia y les gusta el tema, no duden. En Telecastro y en Radio Castro les hablamos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.